2 meses han transcurrido ya desde el estallido social en Colombia. Ningún cambio se ha evidenciado y lo hemos visto precisamente allí en esas imágenes día a día y en esas demandas del pueblo colombiano. Y precisamente sin ningún cambio trascendental se ve a la luz si hay algo que destacar, y es la expresión popular de una sociedad cansada de su sistema y políticos tradicionales. Una expresión que aún continúa y promete continuar porque el descontento social no da tregua ni siquiera con la represión policial. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Así, los manifestantes colombianos festejaron el cumplimiento de 2 meses de sus protestas en el marco de un estallido social, como si fuera otra revolución de independencia. Pero esta vez no contra españoles, sino contra la oligarquía gobernante en el país. Fue un 28 de abril cuando comenzaron sus protestas contra el plan del gobierno para subir impuestos. Se convirtió rápidamente en un estallido social. Ahora exigen una reforma a la policía, un Estado más eficaz para responder a sus demandas y reformas sociales, entre otras. Nos están matando acá en las calles en Colombia, y además de eso el Estado es un Estado narcoparamilitar que tiene que caer. No parimos para la guerra, no parimos para que nuestros hijos e hijas o nosotros mismos seamos asesinados por protestar, por ejercer el derecho, por pedir libertad, autonomía, vida digna, buen gobierno. Pero, ¿cuál fue la respuesta del gobierno del presidente Iván Duque? Represión, gases lacrimógenos, tanques de agua, balas y uso de la fuerza. My office has expressed deep concern at allegations of serious human rights violation by state security forces. From 28th of April to 16 June, we registered allegations of 56 deaths, including 54 civilians and 2 police officers in the context of the protests, mainly in the city of Cali, as well as 49 alleged victims of sexual violence. Y hasta el presidente Iván Duque, que apoyaba fuertemente a los policías, se vio obligado a reaccionar ante las violaciones de derechos humanos. Ante las actuaciones de miembros de la policía que se excedieron en el uso de la fuerza en la localidad de Suba, la institución inició de inmediato la investigación formal. También las organizaciones de derechos humanos denuncian ataques de las fuerzas públicas a la misión médica. Las manifestaciones, presiones de la oposición, la violencia y el mal manejo de los asuntos del gobierno han desplomado la popularidad del presidente Duque y le han llevado a un callejón sin salida. Aún no está tan claro que pueda terminar su mandato previsto hasta el mayo de 2022. Allí el panorama, lo que ha ocurrido en Colombia durante estos últimos 2 meses en particular. Recuerden que pueden seguirnos en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook y en Nexo Latino,
Detrás de la Razón a través de YouTube. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas en esta edición. Nos acompaña Luis Alfonso Mena Sepúlveda, periodista y profesor universitario, magíster en Historia desde Cali, Colombia. Y también con nosotros Omar Vera, director del Turbión.com, cursante de máster en Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de Colombia desde Bogotá. Allí veíamos sus breves perfiles en pantalla. Vamos a presentarlos rápidamente, a darles la bienvenida. Luis Alfonso, un gusto que nos acompañe hoy en Detrás de la Razón. ¿Qué tal está? Hola Dani, muy buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos. Y Omar, también bienvenido nuevamente a Detrás de la Razón y para este análisis tan importante sobre Colombia. Dani, muchas gracias a ti y bueno, un honor estar aquí con Luis Alfonso y con todos ustedes que nos están viendo hasta ahora. Bueno, ya lo veíamos 2 meses pues de este estallido, de esta expresión popular que, recordemos, inició por las manifestaciones ante la negativa de una reforma tributaria y que pues se ha extendido mucho más allá de eso. Voy a iniciar con usted, Luis Alfonso. ¿Qué reflexión breve podemos hacer no solo de lo sucedido, sino de lo que ha capitalizado el movimiento del paro nacional y los sectores en protesta? Yo creo, Dani, que como lo presentaban ustedes inicialmente, no ha habido ninguna respuesta por parte del régimen de Iván Duque, que obedeciendo a las directrices de su jefe, del patrón del régimen, que es Álvaro Uribe, pues lo único que ha hecho es responder con represión, responder con más de 75 homicidios, la mayoría de los cuales tienen como responsables balas oficiales, la represión del Estado, la política estatal de violencia contra la población e innumerables violaciones de los derechos humanos. Se calculan en miles los actos de represión y de violación de los derechos humanos en nuestro país. De modo que no ha habido ninguna respuesta positiva por parte del establecimiento, que ha obrado de manera arrogante, despótica, utilizando solo la fuerza para reprimir a la población y especialmente a la juventud. Pero de otro lado, y yo creo que es el elemento positivo en medio de esta barbarie, en medio de esta tragedia, es la respuesta de las comunidades populares, sobre todo de los jóvenes en los barrios populares de Cali, de municipios del Valle del Cauca y de muchas ciudades de nuestro país, como lo está demostrando Bogotá, como lo está demostrando Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, otras ciudades del país en donde los jóvenes se han levantado y continúan en las calles. De modo que considero que, Dani, hay un salto cualitativo en la lucha social, que el gobierno no se esperaba esta respuesta de las comunidades, del pueblo y sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes han superado a los líderes del Comité Nacional de Paro, un sector del cual dijo que no había más movilizaciones y creyeron que eso iba a ser suficiente para que la juventud regresara a sus casas, y por el contrario, lo que está demostrando esta coyuntura es una explosión social y sobre todo juvenil que va más allá de esas directrices que le está diciendo el régimen que requiere soluciones. Precisamente como bien nos indica Luis Alfonso, se pudiera destacar precisamente ese logro, ese salto cualitativo de la lucha popular que aún se mantiene. Omar, voy con usted. ¿Está de acuerdo en esta misma interrogante con lo que expone Luis Alfonso o en tu consideración qué ha logrado capitalizar este movimiento? Yo creo que una fuerza nueva. Hay un momento diferente de la movilización social, lo hablábamos hace un par de programas que nos han invitado también. Es un momento diferente en el movimiento social colombiano, un movimiento de distinta acumulación de fuerzas, de mayor capacidad de movilización, de una decisión más clara de parte de los manifestantes de controvertir pues al Estado, y en esto pues yo creo que lo que hay es una preparación para el siguiente round. Estamos en el tercer asalto de una pelea que empezó con la elección de Iván Duque, con la forma en que la gente controvirtió la manera en que fue elegido, la oposición del partido de gobierno a los acuerdos de paz, inicia una movilización que se dispara con el paro de noviembre de 2019, que continúa con el asesinato de Javier Ordóñez
Bogotá de manos de la policía y que, digamos, tiene este nuevo momento, este tercer asalto con este paro nacional del 28 de abril. El paro continúa en unas dinámicas muy diferentes, tal vez con un nivel menor de movilización en algunas ciudades, pero continúa con muchísima fuerza en otras. Entonces, como que ha desplazado sus lugares tradicionales de confrontación, incluso los que se desarrollaron durante el mismo paro, por ejemplo, Puerto Resistencia en Cali o el Portal de la Resistencia en Bogotá, a otros lugares, en Bogotá, por ejemplo, a Usme, o en Madrid, Cundinamarca, que es una población vecina. Hay otros lugares donde la gente está peleando y está desarrollando actividades de protesta. El hecho de que algunos sectores hayan decidido desarrollar negociaciones por aparte, pues primero no fructificó, no ha fructificado hasta el momento, no ha mostrado un acumulado en términos de negociaciones sectoriales puntuales. El gobierno intentó, por ejemplo, con los estudiantes, con el tema de la matrícula cero, ofrecer una especie de dulce, un anzuelo para tratar de separar el movimiento juvenil. No funcionó. De hecho, llevó una propuesta para la matrícula cero al Congreso y la hundió el mismo partido de gobierno. Entonces, digamos que ha sido muy torpemente manejada por ellos, no entregar una mínima concesión al movimiento social y esperar que solamente por la fuerza se resuelvan, digamos, las confrontaciones sociales que hay en este momento en el país. Hablando del movimiento social específicamente y bueno, de ese Comité Nacional del Paro, recordemos que en medio de esos diálogos que se estaban llevando a cabo con el gobierno de Duque, habían pedido firmar un llamado preacuerdo, sobre todo para garantizar lo que es el derecho a las protestas. Posteriormente esos diálogos se suspendieron por parte del Comité Nacional, pero ante la negativa del Ejecutivo, pues con los puntos que tenían que ver con esas garantías a la protesta pacífica y a la desmilitarización del país. Por eso mi pregunta en este sentido, Luis Alfonso, es si fue correcta esa decisión de suspender la continuación de esos diálogos o de esas conversaciones. ¿Fue el camino correcto a tomar en ese momento por parte del Comité Nacional del Paro? Bueno, inicialmente, Dani, creímos que esa era una decisión para forzar, para exigir al gobierno de Iván Duque que se sentara con seriedad a dialogar y a negociar especialmente el pliego que se ha presentado. Sin embargo, eso no ocurrió. Lo que vino posteriormente, después de varias semanas de convocar movilizaciones cada miércoles, fue anunciar por parte de un sector que se denomina Comando Nacional Unitario, que hacía parte del Comité Nacional de Paro, que es un asunto de los intrínculos de quienes convocaban el movimiento, que no ha sido suficientemente explicado ni ha quedado claro en la opinión pública. Y entonces ese comando tomó la decisión unilateral de levantar las movilizaciones, pero el paro no ha sido levantado, ni el Comité Nacional de Paro ha expresado públicamente que se levantan las exigencias. Este Comando Nacional Unitario, que repito, está integrado por varios de los miembros del Comité Nacional de Paro, pero que no es la totalidad de este comité, pues consideró que era mejor entonces ir a presentar proyectos de ley al Congreso. Imagínense ustedes, un absurdo, porque el Congreso es de mayoría uribista y ya lo ha demostrado con una serie de decisiones que ha adoptado, entre ellas, por ejemplo, condecorar o premiar con el ascenso a uno de los represores mayores del régimen, que es el director nacional de la policía, o negar la moción de censura contra el ministro de la Guerra, Molano, en Cámara y Senado. Entonces, ¿a qué Congreso se va a recurrir? De modo que allí hubo un error y los jóvenes, de manera muy inteligente y muy pertinente, han decidido en la lucha y han dicho: nosotros consideramos que hay que continuar en las calles en unos nuevos procesos. En este momento están en procesos de organización, por ejemplo en Cali, que ha sido uno de los epicentros de la lucha. Todos estos 15 o más puntos de resistencia que han existido en la capital del Valle del Cauca y en los principales municipios del departamento están en procesos de mayor agrupamiento y organización de las comunidades, como ellos han denominado, ir al fondo de los barrios para organizarse más y para seguir resistiendo. De modo que la resistencia no ha terminado y las exigencias de la juventud en las calles persisten más allá de decisiones desde determinados niveles de
la lucha social. Importante resaltar eso, y eso me lleva a la siguiente interrogante, Omar, porque quizás puede parecer muy obvio, pero quizás allí en esa, digamos, consistencia de ese movimiento pues social en las calles y en seguir permaneciendo allí, es en donde pudiera estar ese punto o esa respuesta en el por qué el Ejecutivo definitivamente se empeña en no reconocer o dar garantías mínimas para la protesta social pacífica. O sea, ¿qué hay de fondo en esto? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos tiene que ver con que este movimiento agudiza una ruptura en la élite del país que en su momento fue capitalizada por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras para recomponer la alianza de gobierno, que pues lleva a que lo que acaba de mencionar Luis Alfonso se dé, que básicamente todas las exigencias básicas de la movilización empiecen a encontrar una talanquera o un límite allí muy fuerte, a que se reorganice internamente el gobierno y a que Iván Duque y el sector que él encabeza en el gobierno, en esa negociación interna dentro del uribismo, dentro del partido de gobierno y la coalición de gobierno, pues quede muy debilitado. Inclusive a que se quede sin interlocutor válido con el movimiento, ¿no? Una cosa importante es que quien lideraba la mesa de negociaciones con el Comité Nacional de Paro renuncia en medio de la cosa y queda a manos esto del consejero de Estabilización y Normalización, Emilio Archila, que tiene muy poca credibilidad, pues dado que lo que ha pasado con los acuerdos de paz. Entonces, eso es un primer problema que ha generado al interior del gobierno esto. Un segundo problema es la misma presión de la élite por resolver esto por la fuerza, por no dar ninguna concesión, en momento en que entre ellos hay una tensión muy grande, dado que el hecho de que pueda crecer ese actor social múltiple, diverso, y darle cierto reconocimiento, implicaría para ellos un gesto de debilidad. De hecho, han estado atacando consistentemente a todos aquellos gobernantes locales que han estado reuniéndose con los muchachos de las primeras líneas o con las organizaciones sociales de las regiones, etcétera. Había un ataque sistemático contra esos funcionarios porque se considera que eso no se debe hacer, que eso no es permitible en un momento de crisis del Ejecutivo. Y lo tercero es, por supuesto, un problema de que efectivamente la movilización no está funcionando en las cosas que, digamos, tenían en la cabeza de ellos que iba a ocurrir, es decir, que a la primera represión, digamos, que se aminorara el flujo del movimiento, sino que creció a unos niveles importantísimos. Iván Duque y su gobierno y todos sus ministros se encuentran en el momento de desaprobación más alto de toda la historia de lo que se ha llevado de parte de las encuestadoras, ¿no? Entonces es muy, muy, muy grave para ellos. Ellos habían logrado recuperar un poco de su credibilidad durante la pandemia, digamos, durante los primeros cierres generados el año pasado, pero lo que ha ocurrido es que en general hay una deslegitimación profundísima del régimen y una deslegitimación profundísima del uribismo en estos momentos. A ver, estamos en la recta final del programa. Quisiera que no se quedaran por fuera varios puntos. Vamos a ser breve con esto. Luis Alfonso, llama la atención que tras lo sucedido en la localidad de Suba y el uso de la fuerza allí, el presidente Duque tuiteó, y voy a citarlo, que ante las acusaciones de miembros de la policía colombiana por su actuación y uso de la fuerza, se inició una investigación formal. La interrogante sería, Luis Alfonso, ¿definitivamente cree que los hechos y lo que está ocurriendo con la violencia por parte de la policía van a llevar por sí solos a Duque a reconocer esa violación de los derechos humanos que están provocando órganos como el SMAT, o lo ve muy lejos? Dani, francamente no lo creo. Lo que ha demostrado Iván Duque, es una posición de clase oligárquica, radical, reaccionaria, recalcitrante, retardataria, que niega cualquier lucha social, cualquier reivindicación social, y le está jugando a la larga de esta crisis porque cree equivocadamente que llevándola hasta el 2022 el uribismo, lo más rancio de la oligarquía colombiana y lo más atrasado, va a continuar en el poder. Esto que ocurrió creo que obedece a que estuvieron involucrados en esa represión varios periodistas de RCN. Imagínense hasta dónde está llegando el régimen y la policía del régimen. Una policía criminal como es el SMAD, están utilizando el GOES también. Agredieron incluso a 2 periodistas de RCN que estaban allí en una cobertura. De modo que
es más coyuntural esa decisión, ¿no? Porque involucra a uno de los medios del establecimiento, que es RCN. Pero quisiéramos ver esa reacción para todo la barbarie que ha ocurrido en nuestra ciudad, en Cali, en nuestro departamento, el Valle del Cauca. Yo le cuento, Dani, que aquí han ocurrido 45 homicidios de los participantes en el paro, del total de 75, y en el Valle del Cauca han ocurrido 16, estamos hablando de más de 60 asesinados, participantes, personas manifestantes que se encontraban en la protesta social, que fueron asesinadas en desarrollo de la represión del régimen de Iván Duque contra, que es una barbarie. Y la primera reivindicación que están levantando los jóvenes hoy en día y que estamos levantando, quienes estamos del lado del humanismo y de la democracia y de los cambios profundos que necesita nuestro país, es que haya juicio y castigo para los responsables de los crímenes. Esto no puede terminar en la impunidad como quiere el régimen. El régimen quiere llevar a la impunidad todos estos homicidios. Fíjese que solamente 3 de una enorme cantidad de agentes del Estado, policías y de civil y uniformados y de paramilitares que han obrado con amparo de la policía, solamente 3 están siendo investigados. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás? El régimen le juega a la impunidad. Y es muy importante en este sentido, para finalizar, que haya una reacción internacional. La reacción de los organismos internacionales ha sido muy débil en relación con Colombia. Claro, es una actitud hipócrita, sesgada, es la ideologización de la diplomacia y del funcionamiento del derecho internacional en estos organismos, porque frente a otros países ya nos imaginaríamos lo que estuviera ocurriendo, ¿no? De modo que es muy importante la reacción internacional y la solidaridad internacional, que esta barbarie que está ocurriendo en nuestro país se conozca y se denuncie. De hecho, sobre ese punto iba a preguntarle a Omar, porque mucha reacción quizás de la ONU, Unión Europea, el mismo Estados Unidos, pero quizás es impensable pues ver que Washington sancione a Colombia por esta violación de los derechos humanos o la represión que está cometiendo el aparato estatal. No, Omar, con eso quiero cerrar, con esa reflexión rápidamente, y también, aunque ya Luis Alfonso lo introdujo de alguna forma, ¿qué expectativas para usted habría con ese pliegue de proyectos de ley que se pensaría presentar el próximo 20 de julio al Congreso? Mira, yo creo que frente a lo primero, es la primera vez que hay un pronunciamiento de un presidente de Estados Unidos sobre la venta de armas antimotines al SMAT, al cuerpo policial militarizado que tiene la Policía Nacional para atender las protestas. Combined Systems International, que es una de las grandes proveedoras de este cuerpo, funciona cerca de Filadelfia. Un grupo de colombianos se dirigió al gobierno de Estados Unidos y estadounidenses también a pedir que sencillamente se declare un embargo de esas armas, que no se vendan más armas de esta empresa a Colombia. La respuesta de Joe Biden es que él no tenía ninguna injerencia en esto porque el ESMAD no lo financia Estados Unidos supuestamente, aunque fue un cuerpo que creció exponencialmente con el Plan Colombia. Entonces, hoy sigue la exigencia de que se desarrolle este embargo de armas, que no se le vendan más armas antimotines por parte de Estados Unidos a este cuerpo, pero que también se suspendan otras financiaciones. Y allí pues tendrá que haber una condena tan fuerte, ojalá, uno esperaría que se rompiera la doble moral de los Estados Unidos, que hubiera una condena tan fuerte como la que hubo contra Químicas Cóndor de Brasil por vender esas mismas armas al gobierno venezolano durante las protestas de 2017. Ahora, lo que puede ocurrir frente a la segunda pregunta, a partir del 20 de julio, es incierto. Yo creo que hay un momento en donde estos proyectos de ley que va a presentar un sector del Comité Nacional de Paro van a funcionar como un mecanismo casi que de denuncia, porque es muy difícil, perdón por el ruido. Problemas con la comunicación, ya debo ir cerrando. Va a ser muy difícil con la actual coalición de gobierno que pase cualquier proyecto de estos, y creo que va a terminar nuevamente la pelea en la calle, en las redes. Allí vamos a seguirle el curso a eso, seguramente nos volveremos a encontrar para un nuevo análisis respecto al tema. Le agradezco, Luis Alfonso. Omar, también le agradezco a usted por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Así el panorama
Pendientes para mañana, que estaremos analizando pues las reacciones luego de que el presidente de Rusia denunciara la provocación premeditada del Reino Unido y de Estados Unidos. Nuevamente se tensa esa cuerda allí. Gracias. Cuídense mucho, les esperamos mañana por Hispan TV.